dispuesta a escuchar su mensaje y sus palabras. Como tú decías, es la tercera oportunidad en que tiene lugar una Santa Misa en la Plaza de la Revolución. Ayer, en el primer encuentro con el pueblo de la capital y de localidades cercanas, pues Francisco tuvo oportunidad de comprobar la alegría y la hospitalidad con la cual los cubanos lo reciben. Son las imágenes en vivo de la televisión cubana de la Plaza de la Revolución José Martí, donde tendrá lugar en unos minutos esta Santa Misa. Hemos escuchado por estos días las opiniones de muchos cubanos y también de muchos peregrinos que han llegado hasta nuestra ciudad para tomar parte en esta visita. Y me gustaría, Magda, compartir contigo y con el padre Rolando desde el ángulo ya de la propia Iglesia Católica, cómo valoran esta visita, la presencia cercana de su santidad en nuestro país. Bueno, ese es un asunto que nos ha convocado. El padre y yo disfrutamos incluso juntos el mensaje de su santidad a nuestro país en momentos previos a su llegada. Y hablábamos siempre de la trascendencia que tiene esta visita, no solo para la nación toda, sino también para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Desde luego, el Papa viene a confirmarnos en la fe y a avivar la fe y la esperanza de este pueblo. Él también ha dicho, desde la humildad que lo caracteriza, como siervo de los siervos de Dios, que viene también a dejarse animar por nosotros. Es una suerte de encuentro donde todos salimos enriquecidos. Francisco entre nosotros, y se ve perfectamente en las imágenes, comunica la alegría, la frescura, el gozo del Evangelio. Y lo que usted hablaba de la retroalimentación que siente, porque ayer en su recorrido en la caravana y en el agasajo del pueblo cubano a su santidad, se notaba que él disfrutaba esa recepción tan calurosa, tan alegre del pueblo por su presencia. Era elocuente su sonrisa ayer, y la que tenemos en pantalla en este momento también. Es también significativa la alegría con la que el pueblo lo está recibiendo. La iglesia, desde luego, se siente sumamente feliz con la presencia entre nosotros del Vicario de Cristo, del Pastor Universal, y la música que estamos escuchando es absolutamente cubana. Son los ritmos nacionales tan bañados de la alegría del Caribe, ahora multiplicada por la alegría de la fe. Y que también se insertan a toda esta tradición musical de todo cuanto la Iglesia Católica aportó a la creación de la música en el país. Pensemos en figuras como Esteban Salas, como Cayetano Paguera, y sabemos que todos incorporaron a su tiempo esos ritmos que nos caracterizan y nos distinguen. Es una iglesia a la cubana, ¿no? Claro, aportó y sigue aportando, Magda, porque entre nuestros fieles existen abundantes músicos, existen incluso en Cuba sacerdotes dedicados a su labor pastoral, pero junto al diálogo con la cultura, pues promueven, escriben, producen música cristiana con ritmos cubanos. Quisiera preguntarle sobre una imagen que hemos podido ver en la Plaza de la Revolución, que cuelga, es una suerte de pendón inmenso que cuelga de la fachada de la Biblioteca Nacional José Martí. Y es un modo también en que la iglesia festeja y celebra la llegada del discípulo de San Pedro. Sí, Magda, estamos hablando de la imagen del Cristo de la Misericordia, así se le conoce entre los fieles católicos. Es una imagen que tiene origen polaco. La inspiración la tuvo una religiosa, Santa Faustina Kowalska, canonizada por Juan Pablo II, quien fue su ferviente devoto, y que manifiesta a Jesús con su pecho, desde el cual salen rayos de luz rojos y claros. Los rojos representan la sangre de Cristo y los claros el agua que brotó de su costado también del bautismo. Es la misericordia de Dios que se derrama abundante sobre nosotros, y en este momento, desde luego, los cristianos estamos convencidos que sobre todo nuestro pueblo cubano. Y creo que también tiene una simbología muy especial para la población cubana, el hecho de que esta Santa Misa se desarrolle en una plaza tan simbólica para las cubanas y los cubanos, donde
donde tantos hechos históricos que marcan ese compromiso con la identidad patria se han producido. Y también está toda la simbología alrededor de nuestra revolución, esa simbología que marcan la imagen de un argentino, del Che Guevara, la imagen de Camilo Cienfuegos y ese custodio tan hermoso que hay en la plaza, a los pies de un monumento que lleva su nombre, que es esa efigie de Sicre que muestra a un José Martí, que casi también nos bendice como nación y nos entrega todo ese espíritu de compromiso con la identidad patria, que hoy de una manera casi mágica confluye con todos estos elementos en la plaza. Sí, José Martí, cuyo corazón está evidentemente marcado, cuya formación está marcada por la fe cristiana, también por los valores del Evangelio. José Martí, con esa frase tremenda que signa una de las lápidas de su tumba en el cementerio de Santa Efigenia: en la cruz murió el hombre un día, hay que aprender a morir todos los días. Frase que fue musicalizada por el padre Jorge Catasús. Y entremos un poco, padre, en la ceremonia que vamos a presenciar hoy. Es cierto que en todas las iglesias del mundo este domingo se estará oficiando la Santa Misa, en todas las iglesias católicas, por supuesto, la Santa Misa a usanza y semejanza de la que hoy podremos presenciar en la Plaza de la Revolución. Sí, Magda, la Santa Misa para el católico es una sola, a la cual se une desde distintos lugares del mundo, desde allí donde vive, desde allí donde se ha hecho presente la iglesia y celebra como domingo el día de la resurrección del Señor. Es la misma misa, es la única misa, el único sacrificio de Cristo. Se van a escuchar en esta plaza las mismas lecturas que todos los sacerdotes proclamarán en el mundo entero, sacerdotes y diáconos, al presidir, al celebrar la Santa Misa. Y en esa comunión sacramental, pero también espiritual que se produce en esta misa, a esa se van a unir todos los cristianos católicos del mundo entero. Me gustaría conocer ciertos detalles. Sé que en la otra transmisión de la visita de Benedicto XVI compartí con el padre Antonio y él me enseñó a apreciar el significado del color, de los distintos símbolos que la ceremonia litúrgica conlleva. Estamos viendo la presencia de su santidad saludando a todo el pueblo congregado allí, a los fieles, a los no creyentes, a todos aquellos que han llegado de muchas maneras a demostrarle su respeto y cariño. Pero los fieles están congregados, se congregan, diríamos, no solo los fieles, sino también toda la curia católica. Y hay colores, padre, hay símbolos. ¿Ante quiénes o ante qué se reúne esa comunidad de fieles? ¿Qué podemos ver frente a ellos? Bueno, hoy domingo, Día del Señor, es día de fiesta. Para los cristianos la misa de hoy es particularmente especial. También veremos a los sacerdotes, obispos, etcétera, usar una casulla verde. La casulla es ese ornamento que se coloca por fuera, que significa casita, casa pequeña, y que significa también para los que la llevamos, la portamos en la misa, el pueblo de Dios que nos acompaña y que llevamos como pastores sobre nosotros. Discúlpeme por la curiosidad, sí, pero ¿a qué se debe el verde? El verde porque estamos en este momento del año litúrgico en el tiempo ordinario. El tiempo en el cual la iglesia celebra la presencia permanente y fiel del Señor en medio de la comunidad y espera su retorno glorioso al final de los tiempos. O sea que el verde es signo de esperanza también para la iglesia católica. La iglesia, sí. Y en esta ceremonia estamos viendo elementos, vemos la orquesta, vemos los coros, que también son coros empleados desde tiempos inmemoriales por la Iglesia católica. Y sabemos que su santidad se dirige hacia un sitio muy especial donde se oficia la misa. Sí, ese lugar donde se celebrará, desde el cual se presidirá la Santa Misa, es lo que se conoce como presbiterio, el lugar donde están los presbíteros, los sacerdotes, para presidir, para presidir en este caso el Papa, la Santa Misa. El Papa, por ser obispo... Perdón, es hacia donde dirigen su mirada los fieles que asisten a la celebración. Sí, exacto. Todos nos congregamos en torno a una mesa que se llama el altar. Es el altar donde se ofrece, renueva la ofrenda, la entrega de Cristo al Padre. Junto con Él todos nosotros nos entregamos al Padre Dios,
y entregamos nuestra vida. A la misa el cristiano va con toda su vida, con toda su historia, ofrece allí sus esperanzas y sus sudores, sus fatigas, sus anhelos. Se celebra la vida, en definitiva, y esa se pone junto a Cristo en la patena y se ofrece al Padre. Otra pregunta que me asalta, me llama la atención. Vemos ahora su santidad, se ha detenido ese auto que lo traslada y saluda de alguna manera a esa población allí reunida. Sabemos que han venido hasta fieles de otros sitios de Latinoamérica y del mundo. De cierta forma, ¿es esto un modo de bendecir también a los presentes? De bendecir y de hacerse presente, cercano. Para el Papa, para cualquier pastor de la Iglesia, la cercanía con el pueblo es esencial. No se puede ser pastor a distancia. El Papa quiere caminar entre nosotros, estar entre los fieles católicos, pero entre todos los cubanos y no cubanos que están hoy día en la Plaza José Martí. Es el paso de Cristo a través de su vicario, también en medio de nuestra historia, de nuestro pueblo, que se acerca, que bendice, que se hace cercano. Es habitual la imagen del Papa deteniendo el auto panorámico e incluso en ocasiones bajándose a saludar y bendecir enfermos o niños. El Papa es pastor sobre todas las cosas. Y sobre todo con la personalidad propia de Francisco, de ese hombre que ha demostrado ya con creces que no se apega mucho tampoco a los cánones y que tiene momentos de una espontaneidad divina cuando se acerca de esa manera. Se apega a los cánones de Jesús. Así. Y cuando todavía no era sumo pontífice de la Iglesia y entonces era arzobispo de Buenos Aires, Argentina, se le veía con frecuencia al Papa caminar por las calles de Buenos Aires, tomar el metro o la guagua, que allá se llama colectivo, para compartir más de cerca con su pueblo. Y aquí lo vemos descendiendo del papamóvil. Acompañado precisamente por el cardenal arzobispo de La Habana, nombrado cardenal en 1994. Y estamos viendo también que ya se encuentra presente en la Plaza de la Revolución el general de Ejército, presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de Cuba, Raúl Castro Ruz, quien en visita en mayo al Vaticano, cuando tuvo ese encuentro histórico también con su santidad, había dicho que lo acompañaría en nuestro país en todas y cada una de las ceremonias litúrgicas y en todas las apariciones de su santidad. Algo que de muchas maneras demuestra esa comunión hermosa que se produce entre la Iglesia, entre sus fieles y el gobierno cubano. El pueblo cubano se alegra cuando ve también a sus autoridades acompañando la fe del pueblo. Allí también hemos tenido en pantalla hasta ahora mismo los niños alegres. Los niños son uno de los acentos, la infancia es uno de los acentos del magisterio de su santidad Francisco. Y generalmente se reitera que ese recibimiento de una nación a su santidad esté siempre de alguna manera en avanzada, representado por los niños y las niñas. Sí. Su santidad se ha pronunciado en favor de ellos en muchas ocasiones. Nos habla continuamente de la ternura de Dios y la huella más clara que tiene cualquier persona de la ternura de Dios es la sonrisa de un niño. El Papa también es un gran defensor de la vida humana no nacida, del niño desde el momento de su gestación en el vientre materno. Y se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la necesidad de cuidar esa la coincidencia vida. La coincidencia casi divina. Besa el Papa a un niño en el momento en que estamos conversando sobre su prioridad para los infantes. Eso tendrá que ver también con su formación en Sudamérica, cuánto vio de pobreza, de niños desprotegidos, cuánto le interesa garantizar ese futuro. Sí, cuánto le interesa al Papa, porque los niños son, lo diría Martí, la esperanza y también es el presente de la patria y de la Iglesia. Para la Iglesia es también una prioridad, para la Iglesia Católica, el trabajo en función de los niños, las catequesis en las parroquias que acogen tantos niños, donde reciben formación humana y también religiosa. Y hemos visto ahora una imagen hermosa también de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de la Revolución junto al presidente cubano Raúl Castro. Se trata de un acontecimiento también para el país, el hecho de que ella decidiera viajar a Cuba para compartir con las
cubanas y los cubanos esta alegría de que un papa, por primera vez latinoamericano, un papa judío, un papa argentino estuviera con nosotros, un papa jesuita estuviera con nosotros de muchas maneras compartiendo en Cuba. Creo que esa condición de jesuita también ha marcado el destino de su santidad. Dicen que los jesuitas no son habitualmente los que forman parte de esa curia bien alta de la iglesia. Los jesuitas son una congregación de la iglesia, surgida al calor de la Reforma en tiempos de la ruptura de Lutero, y efectivamente no había habido nunca un papa jesuita. Este es el primer papa jesuita. ¿Y cuál es la explicación de que los jesuitas no lleguen a tan alto cargo? Yo creo que en este caso ha sido una bendición, una decisión de la divina providencia, así lo miramos los creyentes, que el Papa fuera Francisco, el primer jesuita. Normalmente son sacerdotes muy presentes en dos ámbitos importantes, las universidades católicas, la formación, son personas de mucha preparación, y otro ámbito también muy importante para los jesuitas desde toda la historia han sido las misiones. Recordemos las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, que fueron una maravilla de evangelización, de promoción humana, etcétera, en los tiempos de la colonización. Y una forma de vida que también promovió en ellos una convivencia en armonía, donde producían sus propios alimentos, donde de muchas maneras demostraron que una sociedad colaborativa, solidaria, de cariz humano, puede existir sobre la faz de la tierra. Sí, hicieron muy presente el sueño de Jesús de que viviéramos como hermanos, amándonos unos a otros, preocupados unos de los otros, de las necesidades de los otros, promoviéndonos así en diálogo unos a los otros. Estábamos hablando hace poco en esa confusión que tuve de los judíos. También quiero decir que hemos estado hablando en estos días, padre, de la presencia de muy diversas denominaciones religiosas, de muy diversas profesiones de fe, sí, honrando a su santidad, celebrando con su santidad. ¡Viva el Papa Francisco! El mensaje del Evangelio, que es que el que nos viene a traer Francisco, es un mensaje transversal. Es un mensaje humano, muy humano, está inscrito en el corazón del hombre y emerge desde distintas culturas, desde distintos tipos de opciones, desde distintas religiones también. El Papa Francisco es un hombre que se ha caracterizado desde su temprana edad, cuando era tan solo un sacerdote, se ha caracterizado por el diálogo con personas de otras religiones, por buscar juntos el bien. Y continuamente habla de esto, de aunar fuerzas, de buscar juntos la paz, el bien, la promoción de la persona humana, que promueve el Evangelio, que promueve la fe de la Iglesia. Vemos a su santidad en este momento ya descendiendo de su saludando enfermos. Saludando enfermos. Ahí hay una madre emocionada. Algo que forma parte de ese lema que un poco acompaña su visita misionera. Tenemos en pantalla una hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, otra congregación extraordinaria, muy consagrada a los más necesitados, a los enfermos, a la evangelización allí en lugares muchas veces de difícil acceso. Yo cuento con su valiosísima ayuda en la misión allá en Maicí. La comunidad de hijas de la Caridad de Baracoa se hacen siempre presentes y tienen esa capacidad maravillosa de ir a descubrir a quien más nos necesita y hacer allí presente a la iglesia. Y creo que esa reverencia temprana, justo antes de la celebración eucarística que realiza su santidad a estas personas, tiene que ver también con su voluntad de ser misionero de la misericordia en este viaje apostólico a Cuba y Estados Unidos. Viene a traer el amor, la ternura hacia los más débiles, hacia los enfermos, hacia los más necesitados. Ellos también tienen mucho que enseñarnos. Ahí en pantalla las siervas de María, ministra de los enfermos, y las sanchinas, religiosas también consagradas al cuidado, al servicio de los que más sufren. En el caso de las siervas de María, son religiosas que velan enfermos por las noches. Le han entregado las noches de su vida al cuidado de los enfermos. Duermen de día y velan enfermos por las noches.
Una vocación de sacrificio permanente y de entrega al ser humano. Pero un sacrificio nacido de tanto amor que es para ellas un placer. Yo he tenido la ocasión de estar compartiendo con ellas y verlas discutir porque una prefiere ir a velar y no quedarse en la casa y la otra es la que lo prefiere y se disputan, digamos, el salir a pasarse la noche de pie y a orando realizar y cuidando su a un misión. enfermo. Creo que eso tiene mucha consonancia con algo que nos distingue como cubanos. La solidaridad que el cubano exhibe constantemente y que forma parte incluso de esa vocación también de entrega del personal médico de nuestro país cuando arriesgan su vida ante una enfermedad en cualquier sitio del mundo. Tiene que ver con parte de lo que nos identifica y nos distingue como nación, como cubanos. Y la ceremonia de saludo prosigue. A veces pensamos que nos preguntamos, lo habíamos conversado usted y yo antes, no se cansará su santidad, tanta entrega, tanto esfuerzo, tanto sacrificio personal. El Papa entrega allí en esos saludos, pero también recibe y se va llevando el rostro fresco, tierno de la iglesia cubana, viva, presente allí donde más el pueblo la está necesitando y de todo el pueblo que allí se congrega y lo saluda con cariño. Detengámonos en un símbolo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que hemos visto en pantalla. Vemos ondear, sabemos distinguir muy bien nuestra bandera cubana, con su azul, con esa sensación tricolor, con su estrella solitaria. Y vemos también una bandera que tiene la franja amarilla en vertical, pegada al asta, después viene una franja blanca y toda una simbología de la Santa Sede, que quizás podríamos explicar. Sí, es la bandera de la Santa Sede, es el dorado del valor de la fe, del valor de la entrega, de la riqueza del Evangelio, es la blancura de su pureza, de la pureza que comunica Jesús con su entrega en la cruz, el gran tesoro de la Iglesia es Jesucristo. Y el gran valor de su entrega es lo que hace, es lo que nos mueve a tantos cristianos a entregarnos ahí donde nos corresponde estar, ahí donde el Señor nos envía como misioneros, a hacer presente su amor, su corazón. ¿Por qué podríamos distinguir el atuendo? Se suele hablar mucho por la prensa, incluso especializada en estos temas de la Iglesia. Insisten mucho en la sobriedad del atuendo papal de Francisco. ¿Qué podríamos distinguir de sus atavíos hoy? Sí, el Papa Francisco, bueno, se presenta con su hábito talar habitual, ¿no? Su sotana blanca. También empezó a usarse la sotana blanca entre los papas a partir de un papa monje que la llevó con mucha humildad. Y a partir de él, pues todos los sumos pontífices usan la sotana blanca y el solideo, signo también de su reverencia, solideo, solo ante el Señor se descubre el Papa, solo ante el Señor se inclina el Papa. Es ese tocado singular que cubre la cabeza. Que cubre la cabeza del Santo Padre, sí. Es interesante cómo el Papa se inclina, sí, ante Jesucristo presente en el altar, lo vamos a ver dentro de un momento, pero también ante Jesucristo presente en el enfermo. Para el cristiano el enfermo no es solamente una persona, digámoslo así, necesitada, sino es una presencia del Señor. Y por eso tiene tanta importancia, por eso la Iglesia se entrega en asilos, en hospitales y busca siempre al que más necesitado esté, al que más sufrido esté, para hacer presente allí el amor de Dios, la ternura de Dios, para reconocer y amar en ellos al Señor. Todo en la Iglesia Católica es símbolo. Todo muestra los colores, todo lo que se emplea en la liturgia es un símbolo. También vemos que el cardenal Jaime Ortega porta un solideo rojo. Sí, los cardenales el color distintivo de los cardenales es el rojo porque al asumir esta responsabilidad de la Iglesia tienen que estar dispuestos ellos mismos, manifiestan estar dispuestos a entregar su sangre por el Evangelio. Por lo tanto es como una especie de disposición al martirio cuando el Señor lo pida. Martirio que se hace presente en la entrega. Martirio no podemos vincularlo solamente con lo cruento. Martirio quiere decir en griego testimonio, el testimonio diario que hace presente el amor de Jesús en medio del pueblo. Mire qué vista impresionante, qué silencio singular en este momento.
que colmada está la Plaza de la Revolución de los fieles católicos, de aquellos representantes de diversas denominaciones y de la población en general que ha venido a rendirle muy deferentemente y a reverenciar muy deferentemente a su santidad Francisco. Y a celebrar el misterio de Cristo. En este momento el animador está llamando al pueblo a hacer un momento de silencio y de oración para disponerse a la celebración de la Santa Misa. Y yo sé, Magda, que muchos católicos están acompañando esta Santa Misa desde sus hogares. Qué bueno que ellos también se unan a la oración, se unan a la Santa Misa y allí desde sus hogares, a través de nuestros medios, a través del sistema de la televisión cubana, sistema informativo. Y de la radio cubana, la Radio Nacional está transmitiendo desde Radio Rebelde y desde Radio Habana, Cuba. Pues ellos desde estos medios se unan también a la oración, a la vivencia de este acontecimiento histórico, pero acontecimiento de fe. Vemos ahora el blanco en predominio en los colores que estamos observando. ¿Qué le inspira el blanco? ¿Qué simbología tiene para la iglesia? El blanco aquí es la pureza del misterio que se va a celebrar. Hemos mantenido un instante de silencio, aunque sabemos que nuestra transmisión no puede estar en ese silencio total, pero hemos querido respetar un tanto este momento de la celebración y de la liturgia. Estamos asistiendo, ya casi quedan pocos instantes, a la celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Revolución, en ocasión de la visita de su Santidad Francisco. Está ahora la cámara mostrando la imagen de diversas autoridades del gobierno y del Estado cubanos presentes en este momento histórico. Vimos, por ejemplo, a Caridad Diego, representante y máxima autoridad de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y ahora una imagen hermosa de esa representación que ya describimos, que cubre la fachada de la Biblioteca Nacional José Martí. El rostro de Jesús es tremendamente inspirador para nosotros y nos mueve a la oración. Con Él queremos ofrecernos en esta Santa Misa, con Él queremos orar, a Él queremos invocar su gran misericordia sobre nuestro pueblo cubano, sobre cada uno de nosotros. Más autoridades cubanas presentes. Hace poco vimos a Eusebio Leal, historiador de La Habana, católico también en su profesión de fe. Hemos visto a Abel Prieto, asesor para la cultura del presidente de los consejos de Estado y de ministros, al ministro de Cultura de la República de Cuba, Julián González. Comienzan los cantos, la música, que es de Luis Villazón, con arreglos de Alejandro Martínez, violonchelista de Guanabacoa, virtuoso. También él ha orquestado otros cantos que serán utilizados en esta mañana. Estamos hablando de la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, donde hay una confluencia hermosa también entre la música y entre todo lo que la palabra dice, y lo que el silencio también traduce. La música